Radio Mundial Adventista presenta Los 10 Mandamientos con Rodrigo Josué Rivas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta serie. Nuestro tema de hoy: no codicies. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, algunas de las preguntas claves son: ¿cuál es la naturaleza de mi obligación hacia Dios? ¿Puedo elegir cuáles de los mandamientos obedecer o estoy obligado a seguirlos todos? La Biblia no recuerda lo siguiente. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. El que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, el verso 19. La Biblia deja muy claro que todos los mandamientos tienen la misma importancia. Pero cabría preguntarse, ¿habrá algún mandamiento que sea más difícil de cumplir que otros? El 10º mandamiento puede catalogarse entre aquellos que se nos hacen difícil de cumplir, debido a que la naturaleza humana siempre desea más de lo que necesitamos. Si observamos el reino animal y vegetal, notaremos que los animales y las plantas funcionan automáticamente para tomar del medio ambiente lo que necesitan para sobrevivir y reproducirse. Es interesante que los animales tienen la capacidad para dejar de desear más cuando sus necesidades están satisfechas. Esto es cierto para el reino animal, pero los seres humanos no funcionan así. La verdad es que cuanto más tenemos, más queremos. He ahí la importancia suprema del 10º mandamiento. A diferencia de robar, matar, hablar o engañar en perjuicio del prójimo, este mandamiento tiene que ver mucho con la mente, los pensamientos, los deseos y los sentimientos. A lo largo de las Escrituras, Dios dice que Él está interesado tanto en nuestros actos como en nuestros pensamientos. Ese énfasis se presenta claramente en Proverbios capítulo 6, desde el verso 16 al 19, que declara que una de las 7 cosas que abomina a Dios es la mente que elabora planes perversos, dice el verso 18. Tal vez es lógico que nos preguntemos por qué, si para Dios es tan importante lo que ocurre en nuestros pensamientos, el mandamiento de no codiciar aparece de último. Ya establecimos que ningún mandamiento es más importante que otro. No obstante, quizá Dios quería cerrar la lista de los mandamientos con uno que fuera la clave para que podamos cumplir los otros 9 a cabalidad. Hemos de recordar que la materialización de un acto prohibido, inmoral, injusto o cruel, no empieza con actos en sí. Todo empieza en la mente, con una secuencia de sentimientos, pensamientos y planificación que frecuentemente lleva a incumplir uno o varios de los primeros 9 mandamientos. Con justa razón Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 5 el verso 20, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos no tenían problemas con el comportamiento exterior, pero sí lo tenían con su interior. Es razonable pensar que si no cumplían el último mandamiento, no podrían guardar los demás con sinceridad y pureza de corazón. Cabe entonces hacernos concienzudamente la pregunta: ¿cómo está nuestra vida en relación al 10º mandamiento? Quebrantar el mandamiento de no codiciar es muy fácil hoy en día. Tenemos teléfonos inteligentes a nuestra disposición y basta con conectarnos a las redes sociales para empezar a codiciar la vida de alguien más. Con frecuencia vemos publicaciones de nuestros contactos que han adquirido una nueva casa, han conseguido un ascenso en el trabajo, adquirieron un precioso coche último modelo. Otros publican sus experiencias en lujosos restaurantes o viajes a destinos exóticos. Y no faltan aquellos que publican acerca de lo felices que son con sus cónyuges. Enfocarnos en lo que los demás tienen y no en lo que nosotros tenemos genera ciertos conceptos erróneos acerca del propósito de la vida. El ser humano no ha llegado a comprender aún que mientras no luche
y deseche la codicia de su corazón, no podrá tener un corazón sincero ante Dios y su prójimo, y por ende se esforzará demasiado por satisfacer innumerables deseos. Las personas no pueden evitar tener deseos, y no existe pecado en ello. Sin embargo, cuando codiciamos lo de otro, esto actúa en detrimento de nuestra propia felicidad. Por eso, al ser asaltados por sentimientos y pensamientos de codicia, no hemos de olvidar que para que nuestros deseos sean satisfechos de la mejor manera posible, tenemos que hacerlo siguiendo el plan divino, porque de lo contrario multiplicaremos nuestras dificultades. Cada uno de nosotros ha de entregarle a Dios todos nuestros anhelos y deseos. Él se ocupará de que los buenos deseos se cumplan y también nos ayudará a sobreponernos a aquellos que son perjudiciales. Tengamos la certeza de que no existe mejor protección contra nuestra felicidad y plenitud que cumplir con aquello que Dios pide. Guardar el 10º mandamiento como Dios pide nos ayudará a cumplir con los otros 9 mandamientos de manera correcta. Que el Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó Los 10 Mandamientos. En la producción del texto, la revista adventista Prioridades.